Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y hoy contamos con la presencia de la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática aquí en la República Dominicana. Bienvenida a Síntesis. Gracias, un placer siempre. Bien. Licenciada, Opción Democrática, creo que es la mejor forma de comenzar este programa. Opción Democrática, todos conocemos la situación de su reconocimiento en el proceso pasado. El partido elevó un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre lo que le había ocurrido en el no reconocimiento de parte de la Junta Central Electoral. Sabemos que le obligó a ustedes a utilizar una alianza para poder realizar su participación. Nosotros sabemos que recientemente ya tienen un fallo en el Tribunal Constitucional sobre esto y parece que es favorable a ustedes. ¿Ustedes tienen ya conocimiento de esto? ¿Se conoció? ¿Se habló con la Junta Central Electoral? ¿Cuál es la situación de Opción Democrática en el momento? Gracias. En primer lugar, un saludo a los televidentes y las televidentes que siguen este programa. Y ya yendo directamente a la pregunta, pues oficiosamente también, así, tenemos la noticia de que efectivamente ha habido un fallo y que es un fallo favorable, pero no conocemos todavía la sentencia, por lo tanto no me quiero apresurar a hablar del contenido de la misma porque no ha sido todavía publicada. Ellos se demoran, tienen cientos de casos. Entonces, eso significaría que el caso vuelva a la Junta Central Electoral, porque el recurso que nosotros elevamos fue un recurso de violación de derechos, porque se nos aplicó de manera diferenciada la ley y se nos aplicaron, se nos pusieron requisitos o exigencias o medidas que no se le han aplicado a nadie más, que no se le han tomado en cuenta y que en todo caso tenían que ver con un fallo de ellos en el ejercicio de sus funciones, porque lo que ellos hicieron fue, para no reconocernos, decir que sus inspectores de la Junta Central Electoral habían contactado a nuestros militantes por teléfono y que entonces no valía eso. Con lo cual nos lo descontaron y entonces con ese pretexto nos negaron el reconocimiento, supuestamente porque no les convenía nuestra participación. Al PLD supongo, ¿no? Entonces que eran los intereses que estarían tratando de representar o de defender la antigua Junta Central Electoral. Así que ahora estamos esperando ese fallo. De todas maneras, nosotros somos una realidad, nosotros no hemos dejado de trabajar nunca como partido. No. Nosotros estamos trabajando en la organización del partido, en el crecimiento, en la conformación de nuestras direcciones y de nuestros comités de trabajo a nivel de todo el país, en los diferentes municipios. Y también estamos trabajando en otras actividades que tienen que ver con la realidad del país, como por ejemplo nuestra participación y la participación de nuestros militantes en lo que ha venido ocurriendo en el país, en las protestas, en las demandas verdes para tratar de conseguir finalmente que se haga política en la República Dominicana que no esté sustentada en la corrupción y en la impunidad. Igualmente, pues hemos estado participando en el espacio de coordinación política para tratar de adecentar y de democratizar el sistema electoral en la República Dominicana, con otros partidos de la oposición. Y ahí pues hemos estado desde antes de las elecciones de mayo de 2016 en esa coordinación. Ahora pues estamos muy activos estos días en dar a conocer las propuestas que le estamos haciendo al país.
Bien, en el proceso pasado ustedes participaron a través de la Alianza por la Democracia. Hicimos Sí. una alianza por la democracia, Opción Democrática y Nueva Democracia. Suponiendo que hacia el 2020 ustedes ya el partido tenga su reconocimiento propio a nivel de la Junta Central Electoral, ¿piensa la licenciada Minuta Vares Mirabal tener participación en todos los, con lo complejo que es esto? Ahora viendo el caso que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, podemos hablar de la situación del PRM, que es yo diría que es un ejemplo no a seguir, pero a ver la experiencia de todo esto, de cómo un partido crece rápido y se organiza. ¿Piensan ustedes tener una participación, trabajar para tener una participación nacional en todos los puestos con lo que conlleva esto, incluyendo la presidencia de la República? Pero claro, o sea, cuando uno está en un partido político, está en un partido político para hacer política, para alcanzar el poder, pero no solamente para alcanzar el poder, y así es como entendemos en Opción Democrática que tiene que ser. No basta con querer llegar al poder para repetir los mismos errores, las mismas fallas, los mismos delitos y crímenes que se han venido reiterando contra la democracia en la República Dominicana, porque no hemos sido gobernados por élites democráticas, como yo digo. Entonces, nuestra aspiración es participar, nuestro trabajo es prepararnos para esa participación y sobre todo hacer todo lo que esté en nuestras manos para propiciar que se dé una articulación político-social en la cual participen todos esos sectores que se han identificado con esa lucha por construir democracia, por terminar con la impunidad y con la corrupción, con esa lucha porque haya justicia en la República Dominicana. Entonces, para nosotros eso es en este momento una prioridad y entendemos que estamos dispuestos a caminar juntos con todos esos sectores. Y no solamente estamos dispuestos, no, estamos dando los pasos necesarios para que esa articulación política y social se dé, que no tiene nombre, que deberemos construirlo entre todos y todas, pero que tiene que ser capaz de encantar al país, de atraer la atención y la voluntad de voto de los dominicanos y dominicanas que están cansados de cómo hemos sido gobernados. Porque la única manera de derrotar la corrupción y la impunidad es sacando a los corruptos de los puestos de poder. Si lo vemos bien, lo que hay que lograr es llevar otro tipo de personas comprometidas, honestas, decentes, que piensen en primer lugar en el interés colectivo, en el interés nacional y no en la búsqueda de beneficios personales, que nos hemos ido acostumbrando, nos parece normal, pero eso no es normal y por lo tanto hay que erradicarlo, hay que terminarlo y eso solamente se hace logrando que la gente se involucre, que la gente participe, que sean candidatos y candidatas. Bien, partido en un proceso de reconocimiento. Ley de partido, vamos a decir, el marco legal en que se desenvuelve un proceso en proceso. No tenemos una ley de partido. La necesidad de crear una estructura nacional con lo que esto cuesta, lo que esto conlleva a nivel de gente, de trabajo y de todo. Recursos. Unos tienen mucho, otros tienen menos, pero tienen soporte. Y por último le digo, es la parte que quiero, ¿qué tan difícil se hace todo esto? Porque dice, bueno, sí, yo quiero, yo veo lo ideal, el modelo que quiero ahora. ¿Cómo vamos a trabajar con combatir la corrupción, combatir la impunidad, de poder llevar a esos puestos de servidores públicos, a esas personas que queremos
y ustedes darle participación a ese partido sin los recursos. Entonces tú dices, bueno, pero si esto cuesta, estamos adentro, es muy fácil hablar de afuera. Todo ese dinero que se necesita para mantener un partido, para mantener las estructuras y luego para ganar unas elecciones. ¿Cómo usted se está manejando en este proceso? Bueno, efectivamente es muy difícil, pero más difícil es que no nos preocupemos por la República Dominicana. Más difícil es que digamos aquí no hay nada que hacer y esa posibilidad no existe para nosotros. No existe. Y además, recuerda que yo vengo de una experiencia de gente que se fajó a tratar de derrocar una dictadura en condiciones mucho más difíciles que las que tenemos ahora. Claro. Y no tuvieron miedo, o que se dedicaron, estamos en el mes de la patria, a construir esta patria contra un imperio en primer lugar y luego contra una ocupación extranjera, y no tuvieron miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo ahora? Tenemos nuevos desafíos, tenemos mucho trabajo, es muy difícil, pero lo único que no tenemos es la posibilidad de decir que no lo vamos a hacer. De modo que, como esa no es una opción, vamos a trabajar en construir esas alternativas, y no las podemos hacer solos. Tenemos que encantar, tenemos que conquistar, tenemos que convencer a la gente de que por más que se hable mal de la política, es la única manera que tenemos de construir una sociedad mejor. No hay otra, de impactar, de cambiarle la vida a los dominicanos y dominicanas, de que tengan por fin derechos, de que lleguen a un hospital y puedan tener acceso a una salud de calidad o también a una educación de calidad, de que el transporte es un derecho también o la vivienda también lo es. Entonces, para hacer todo eso es que queremos llegar al poder, que es difícil, muy difícil. Ahora, ¿cuál es la alternativa contraria a hacer el trabajo? ¿Irse de República Dominicana? No, nosotros estamos aquí porque queremos este país, este es nuestro país, este es el lugar donde queremos que nuestros hijos e hijas crezcan y vivan mejor. O sea, nosotros aspiramos a vivir en un país en el que quienes se fueron piensen en regresar y en venir también a traer esos aportes. ¿Eso es idealista? Yo creo que no, eso es lo más realista que hay. Lo que pasa es que efectivamente da trabajo, efectivamente requiere muchos sacrificios y efectivamente requiere mucho apoyo. Y yo, por eso, le hago todo el tiempo un llamado a los buenos y buenas dominicanas, que son la mayoría, a que no hay que tener temor, porque lo peor que puede pasar es que le dejemos la toma de decisiones a los malos para siempre. Le entregamos este país al tigueraje y se lo vamos a dejar al tigueraje por siempre. Yo creo que no. Bien. Uno de los instrumentos fundamentales de que hemos hablado para poder participar y para poder cambiar las cosas es tener una buena ley de partidos y electoral. Yo personalmente creo que tenemos 2 años viendo esto y muchos años anteriores hablando del proceso de ley de partidos. Recientemente el Partido de la Liberación Dominicana, luego de un proceso en el que supuestamente iba a consultar unos juristas y todo eso, decidió dejarle esto, entre comillas, a sus congresistas que tomen la decisión sobre un punto que es el de las elecciones abiertas y cerradas. Y quiero que lo tomemos ahí. Posición de su partido, de algunos partidos de oposición, si usted tiene conocimiento, porque yo lo veía fácil, de los puntos que no se han aprobado. Decían, tenemos acuerdo y consenso en 70 y pico de puntos y hay 3 puntos que están pendientes. Un tema de unas cuotas. Eso es lo que dicen. Un tema de recursos y un tema de las elecciones, de las primarias abiertas y cerradas.
tomémoslo ahí. Hoy parece que después del 27 de febrero se abre una legislatura y hay la convicción, la voluntad de poder aprobar esto en el Congreso Dominicano. ¿Cómo están las cosas a nivel de la ley de partido? Bueno, el PLD no ha querido que esas leyes se aprueben. No lo quiso y tiene 12 años con mayoría en el Congreso para haberlo aprobado. Y yo formé parte de varias comisiones antes y conozco cómo se boicoteó siempre la aprobación de la ley de partidos o la reforma a la ley electoral vigente. Yo creo que esa es otra lucha en la que tampoco nos podemos cansar, porque esas dos leyes son instrumentos fundamentales necesarios para que aquí se pueda avanzar en la construcción democrática que no hemos tenido nunca en la República Dominicana. Este es el momento. Entonces, los puntos de tranque, como usted le llama, esos puntos de tranque son fundamentales. O sea, no es como que faltan 3 puntos. Nos pusimos de acuerdo en 70, que son la mesa de color negro y el sillón también, o el vaso de agua está a la derecha o a la izquierda. Eso es fácil ponerse de acuerdo. Ahora, ¿dónde es que no hay acuerdo y dónde es que no hay interés de que haya acuerdo tampoco? Que lo que se quiere es que se siga con la ausencia de la ley y que se siga con una ley que no se adapta, ¿verdad?, a los requerimientos democráticos y a la organización de un proceso electoral también democrático, libre, limpio, competitivo. En temas fundamentales, ¿cuáles son esos temas? Los que tienen que ver con el dinero, en primer lugar. El financiamiento. Lo difícil. El financiamiento. Tiene problemas serios con el tope de gastos que es necesario poner, porque no se puede seguir dilapidando los recursos del pueblo dominicano de la manera en que se hace. Tiene que haber topes de gasto y esa es la única garantía para que pueda haber alguna competencia o un poco equitativa. Pero con esta ley de la selva con la que aquí se participa, en la cual en las elecciones pasadas el partido oficial tuvo el 91%. El 91% de lo que se gastó en esas elecciones lo gastó el PLD. Entonces, el tema ese es fundamental. El tema de la distribución de esos recursos, que también es inequitativo, porque se prefiere, digamos, hay un sistema que es absolutamente también antidemocrático, a donde se reparten los recursos el 80% entre los 3 partidos mayoritarios y el resto del 20% entre los partidos mayoritarios y el resto de los partidos. Licenciada, pero entonces sí, pero es que mira, hay ausencia de debates. No puede ser que haya ausencia de debates en cualquier competencia. Los debates tienen que ser obligatorios. Pero además hay algo elemental que tiene que ver con el cuidado de que sean limpias esas elecciones. Y la Junta Central Electoral, esa es la parte fundamental. Es la parte fundamental. Es responsable de garantizar eso. Los partidos aquí se han acostumbrado y la gente entiende que quien tiene que garantizar que sean limpios son los delegados de los partidos. Pero es la Junta Central Electoral que tiene que hacer eso. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar para garantizar eso. Nosotros estamos planteando que haya voto electrónico. ¿Usted quiere elecciones abiertas o cerradas? Nosotros estamos planteando que la celebración, que la escogencia... Las primarias sean voluntarias. O sea, que cada organización se dé el tipo de asamblea o convención o primaria que quiera. ¿Usted sería partidario de que se apruebe la ley de partido político y de reforma de asuntos electorales sin
excluyendo el tema de las elecciones primarias, Yo no, para buscar una solución a ese problema? yo creo que eso sería... Porque parece ser que se van a aprobar abierta o cerrada. eso Y sería... eso a los partidos que tienen menos recursos se habla de que le crea un problema, eso porque es los obliga a escurrir el tener un bulto. proceso. Eso es escurrir el bulto, como se vive haciendo aquí siempre. Todo se vive posponiendo. El enfrentamiento. Pero licenciada, es que ahí yo no entiendo. No, Por no ejemplo, puede mire, haber una ley por ejemplo, de mire, partido si no yo se tengo decide cómo se van a hacer la escogencia de las candidaturas. Eso es absolutamente, desde mi punto de vista, sí, es absolutamente pero a irresponsable. veces, si queremos resultados, los dominicanos, mire, yo he tenido el honor de entrevistar a muchos líderes políticos desde hace años. Y recuerdo en un momento dado cuando el PRM salió, el PRD se dividió, que se fueron al PRM, que tomaron el partido de Abinader, que luego convirtieron en PRM, un partido que tenía una asignación pequeña. En ese momento el discurso del partido del PRM, el PRD tiene, el PLD tiene muchos recursos, la distribución de los recursos no es equitativa, hay problemas, ¿verdad? Pero hoy, si ellos y el PLD, yo le aseguro que en el punto de la ley de partida de que distribuyan en parte igual el presupuesto a los partidos, a todos los partidos igualitos, para que compitan de forma igual, ellos no van a estar de acuerdo. Así mismo es. Entonces, eso ha sido uno de los puntos, digamos, que más trabajo le costó a los partidos que han estado discutiendo ese tema. Y el legislar, ¿Por usted qué? que ha sido Porque legislador. no actúan, óyeme, muchos de esos partidos viejos lo que tienen en el fondo es una falta de compromiso con la democracia dominicana. Entonces, no es posible que la distribución que se haga sea de la manera en que está. Pero eso es inequitativo. Bien, yo estoy de acuerdo con yo usted. particularmente entiendo que nosotros tenemos que tener una ley que sea lo más abierta posible a la participación de diferentes partidos y lo más cerrada posible a los partidos que participan y que entonces no cumplen con lo que establece la ley. O sea, que de verdad lo que determine la mantención del reconocimiento sea realmente bastante restringido. O sea, los partidos que no cumplan con la ley y con esos requisitos no pueden seguir participando, no pueden prolongarse eternamente a través de hacer acuerdos simplemente para sobrevivir y para seguir, digamos, recibiendo recursos. Bien, pero no podemos cerrarle la puerta a la participación de las organizaciones que realmente puedan representar un cambio. Pero yo quería señalar quizás algunos aspectos que podrían cambiar mucho la forma en que organizamos, por ejemplo, los procesos electorales en la República Dominicana. Y para que sean democráticos, que no lo son, uno de esos aspectos que hemos acordado y que se están proponiendo es el que tiene que ver con la instauración del escrutinio público o el conteo público. Porque aquí hay que terminar con el secretismo con el que se cuentan los votos en la República Dominicana, en los colegios electorales. Finalmente ahí lo que se hace es desconocer la voluntad de cada ciudadano y ciudadana expresada en el voto. Y hay un gran fraude, un delito permanente alrededor de las mesas de la que se hacen cómplices los delegados de los partidos, los propios miembros de los colegios electorales. Y con eso hay que terminar, para poner un ejemplo de algo que significaría, que sería un cambio importante, revolucionario, en la dirección de una participación que sea equitativa para todo el mundo. No, el caso nuestro es muy expresa lo que aquí ocurrió. Nosotros nada más sacamos votos donde teníamos delegados y nosotros no teníamos recursos para participar
en las 16.400 mesas que había habilitadas en el país. Entonces solo tuvimos votos en las cerca de 2.000 mesas a donde pudimos enviar delegados. Usted me va a decir a mí que eso es democracia, que eso es un sistema democrático, que ahí hay garantías para la participación. No. Entonces eso hay que terminarlo y se termina haciendo ese conteo público. El único límite que debe haber para que haya gente observando el conteo en las mesas es el número de gente que quepa en el espacio físico donde está el colegio. Si la prensa quiere venir y filmar, puede entrar y ver cómo se cuentan los votos y ahí a la luz y a la vista de todo el mundo. Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ir y ver. Pero eso también beneficiaría que un partido no tenga que tener 1 y 2 representantes en cada mesa electoral. O sea, que eso es un problema porque usted arma eso un día, usted tiene que gastar 50 millones de pesos un partido. Más. Pudiendo comprarlo de medicina para la gente. O sea, eso es insostenible. Como es insostenible, por ejemplo, también que aquí no haya debates y que no sean obligatorios esos debates, que la gente no pueda comparar en un debate real, no lo que se hace aquí, porque aquí lo que se hace no son debates, lo que se hace son exposiciones. Careos. Ni siquiera careos, no son debates, un debate es un intercambio de ideas, de propuestas, etcétera, y eso no existe, cada quien habla como si estuviera participando solo. Ya hubo un avance, pero es impresentable que alguien quiera venir a decir que yo no voy porque yo soy mayoritario, yo soy presidente y no participo en el debate. Y a todos los niveles. Y a todos los niveles. Finalmente, usted fue congresista y le pregunto, ¿algún legislador o partido ejercería su voto para algo que no le convenga? Y el hecho de que un partido, sea por línea, por convicción, por lo que sea, trace una pauta a sus legisladores o sus legisladores convenzan de algo y ganen, no es democracia. Eso no es nuestro sistema, no está hecho de esa forma, o sea, se eligen candidatos, se ganan, los bloques son por mayoría, las elecciones, o es que partidos desde afuera usted dice, bueno, yo tengo que decirlo, pero es que a mí hay cosas que no me convienen. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, eso es lo que es la democracia. O sea, en una verdadera democracia, los legisladores, y eso es un principio de la democracia, no están ligados por mandato imperativo. Y ese fue un pleito grande cuando la Constitución del 2010, el famoso pacto de las corbatas azules, quería hacer desaparecer el mandato imperativo, quería, digamos, imponer el mandato imperativo. Es decir, los legisladores no se deben a la gente que los vota, sino a los partidos que los mandan. Pero eso es la negación de la democracia. Y yo me opuse firmemente a eso. Es más, de hecho, cuando yo me opuse en ese momento a ese acuerdo malvado que habían hecho el presidente del PLD y de la República de entonces y el presidente del PRD de entonces y de ahora, Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, que se llamó el Pacto de las Corbatas Azules, de las cosas que hacían era llevarse eso, es decir, yo voto por un legislador, pero ese legislador no me representa, ese legislador representa los intereses del partido. Y si eso se impone, entonces habría que hacer desaparecer el Congreso, porque entonces las decisiones que se tomen en las direcciones de los partidos y claro. Entonces ¿para qué existe el Congreso? O sea, es una cosa absurda, pero se quería imponer para que usted vea hasta dónde llega la falta de cultura y la falta de compromiso democrático de esos dirigentes. Sí, pero hay muchas cosas que vamos a conversar porque uno dice, presencié el proceso de elección de los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién los elige? El Consejo de la Magistratura. Bien, ¿quién elige el Consejo de la Magistratura? Entonces tú ves cómo se hacen nuestras leyes que dice el presidente, ¿quiénes lo componen? El presidente del Senado
¿Y quién sería? Bueno, el que lo elige el bloque que ganó. Y el principal, el diputado de segunda mayoría y el senador, o sea, el componente de nuestra Constitución eso tiene que en ver. el Congreso es político. No, pero el componente Político partidista. Es que la Constitución es un acuerdo político. Cuando usted era congresista, ¿cómo la presentaban cuando le iban a dar el turno a hablar? A mí me presentaban, tiene la palabra la honorable diputada Minuta Báez Mirabal, y en general eso es así. Pero, porque además la Constitución es clarísima, cuando usted sale electo o electa, representante, inmediatamente no solo representa al territorio que la votó y que la escogió, representa a todo el conglomerado de dominicanos y dominicanas que son parte. Que son, exactamente. Pero hay muchas cosas que cambian. Como hablábamos en el segmento anterior, hay una experiencia que se está viviendo en la República Dominicana, que es el proceso que vive el Partido Revolucionario Moderno, PRM, un partido que sale del PRD, se toma como para poder realizar la estructura, un partido pequeño, se trae a todo el mundo con su misma posición que tenía del PRD, un fenómeno importante en el que dio trabajo, pero al final reconocieron que era un partido joven, que le faltaban muchas estructuras a nivel nacional, por lo que a lo mejor el proceso no salió tan bien, pero más de 30%, 35, 38% con las alianzas en un proceso en el 2016. Hoy ese partido está en un proceso interno de renovar sus estructuras. Y por el pasado, por eso hago la historia, por las razones que salieron del Partido Revolucionario Dominicano, hoy uno entiende que ellos están tratando de hacer todo por el librito según sus estatutos para poder justificar que todo lo que está pasando y lo que hicieron anterior. Y yo digo a veces, Dios mío, habrán caído en su propia trampa. 40,000 personas inscritas a participar de candidatos, 2,000 y tantas posiciones, 121 vicepresidentes se van a elegir y tantas posiciones, y no pueden hacer nada a dedo. Ahora están obligados. Acaban de posponer el proceso de su convención. ¿Qué usted opina de cuando usted ve esto? Y hay que reconocer que un partido, yo creo que es el partido de oposición más grande que tiene en este momento por los números del proceso pasado. ¿Cómo usted ve el proceso interno del PRM y si cree que va a salir ilesa de todo esto y fortalecida? Cuando estábamos hablando del tema ahorita de las primarias, de si sacarla o no de la ley, yo les respondí que nosotros tenemos la mala costumbre de evadir los temas, posponiéndolos, como si eso fuera una solución. El problema del PRM en este momento no es que haya 40,000 candidatos, porque además esos 40,000 candidatos no se van a contar en un solo sitio. Los que ganen son diferentes elecciones, etcétera. El problema fundamental que ahí se está dirimiendo y que se está tratando de posponer es la confrontación entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Eso es lo que hay detrás de todo. O sea... Pero ellos están... Ahí. No, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar si Carolina Mejía saca más votos que Paliza? O sea, yo no sé si nos hemos puesto a ver. Porque Paliza es de Luis y Carolina es de... Exactamente. Entonces, eso es, o sea, eso es lo que está dirimiéndose realmente ahí. Lo que está dirimiéndose es realmente esa confrontación entre esos dos. O sea, que si hay un acuerdo real, ellos deben realmente mandar a votar y los dos deben sacar los mismos votos. Y eso va a ocurrir. Evidentemente, eso no va a ocurrir. O sea, pareciera. Usted está diciendo que posiblemente, porque yo no había visto el escenario así, que vengan las elecciones internas del PRM y que, por ejemplo, la gente de Hipólito Mejía
se voten por, vamos a decir, porque está definido que Carolina es su hija, voten por la Secretaría General y que el presidente, uno vea que coge mucho voto, otro candidato o al secretario general, por ejemplo. Bueno, eso es lo que está, o sea, por lo menos eso fue lo que pusieron finalmente sobre la mesa, quizás tal vez sin darse cuenta, porque a veces uno dice que hay torpezas inexplicables. Entonces, para decirle de alguna manera, pero esa es la confrontación real que se está dando ahí. Y a nivel local probablemente se exprese de otras maneras, porque siempre las confrontaciones nacionales se dan distintas a la hora de llevar a cabo competencias locales, regionales, etcétera. Pero ahí eso es lo importante. Lo que habrá que medir y lo que habrá que ver, yo creo, la lectura que habrá que darle será esa. Luego, con respecto a la posposición y a esos otros elementos, la verdad que yo no sé, no hay una explicación, no se conoce todavía exactamente cuáles fueron las razones por las cuales se está posponiendo por segunda vez, pero ahí hay temas que son preocupantes también, porque de los temas que hemos estado discutiendo a nivel de ese espacio de coordinación política para mejorar el sistema electoral en la República Dominicana, está precisamente cómo actuar desde los partidos de manera diferente. Entonces, no es posible que le exijamos, por ejemplo, en las elecciones nacionales al partido de gobierno que tenga un límite en el número de vallas que pone, en el número de anuncios que pasa por los medios de comunicación, y que luego en las competencias internas no apliquemos exactamente esas mismas reglas que exigimos que se tengan para todo el mundo. Ahí empieza el ejercicio democrático. Porque usted entiende que el endoso o apoyo de uno de estos líderes a un candidato cambia la regla del juego interna. Yo creo que sí. Vamos, me molesta mucho como política de oposición, como ciudadana, ir por la carretera y ver a un anuncito de tamaño de Jeanilda Vázquez frente a una valla enorme o muchísimas vallas enormes de paliza, por ejemplo, o ver un comando de campaña aquí a donde hay ya a 2 años de las elecciones, a más de 2 años, con un anuncio de la hija del presidente y un anuncio de él como candidato a la presidencia de la República a estas alturas. Yo creo que el ejercicio democrático tenemos que empezar a hacerlo desde aquí, desde ahora. Y eso lo estoy diciendo aquí y se lo estoy diciendo directamente al PRM, porque eso terminará haciéndole daño no solamente a ellos, sino también a toda la política y a la democracia dominicana en términos generales. De forma global, general, este proceso que vive hoy el Partido Revolucionario Moderno, la necesidad de las alianzas y de ir juntos para poder ganar las elecciones. Yo entiendo que los partidos deben de unirse para buscar un objetivo común. Me gustaría ver si hay posibilidad de pactos o de unión, que todos los partidos se junten en torno a un candidato con un bien común. Y esto no es lo que pasa ahora. Por ejemplo, si el PRM ahora sale debilitado de este proceso, entonces eso que ya tenemos 30 y pico de % de votos, a lo mejor entonces se divide más. O partidos como el suyo, que a lo mejor en un momento dado en una localidad o puedan hacer, dicen, bueno, pero es que si no estamos de acuerdo con eso no nos vamos a aliar, porque ellos no hemos podido crear metas comunes, propuestas comunes. ¿No les preocupa a ustedes que volvamos a caer en más tiempo y otros periodos electorales en lo mismo, y que al final lo que le estemos manteniendo al espacio a un partido
que puede pasar lo que sea, pero yo veo que desde que se nombran los candidatos, se unen otra vez y se encaraman en su patana todito y hacen presidente a su partido. ¿Qué usted opina? No, yo creo que aquí, insisto, el problema no es la oposición, el problema es la falta de alternativas. Yo creo que aquí hay que construir alternativas y alternativas que sean capaces de atraer al pueblo dominicano, porque no las hay, lamentablemente, o por lo menos las que hay, nadie las percibe como que puedan, digamos, ganarle a ese partido con todo el poder que tiene en el poder, valga la redundancia. Entonces, lo que tenemos es que construir, que ser capaces de atraer, y solo lo podemos hacer si actuamos de manera distinta, si actuamos de manera democrática, desde ahora en el ejercicio de nuestras funciones partidarias también, y es a eso a lo que me refiero. Nosotros estamos propugnando, y lo empecé diciendo al principio, por la necesidad de construir caminos juntos, con quienes pensemos igual, pero con quienes actuemos igual también. Y no es que nos creamos ni superiores a nadie, no, es que tenemos un compromiso, es que el pueblo dominicano ha dicho ya que es necesario terminar con la impunidad, y la impunidad se sustenta en la política partidaria, por ejemplo, y por lo tanto hay que terminarla. La impunidad se sustenta en propiciar reglas del juego distintas en la competencia política a lo interno de un partido. Entonces usted no ve bien el futuro del PRM si siguen ese cómo van las cosas. Bueno, yo creo que hay que mirarlo con mucha atención, porque han venido dando señales que hacen que la gente diga que están actuando igual que aquellos a quienes quieren sustituir, y eso es precisamente con lo que tenemos que terminar. Yo lo que digo es que nuestra responsabilidad es arrancar de la base de que hay que actuar de manera democrática en la República Dominicana, partir de la base de que hay que construir justicia en la República Dominicana, y eso implica que haya sanciones. Eso implica, por ejemplo, que en la ley electoral se incorpore el mandato constitucional que establece la degradación civil para aquellos que traicionan la confianza pública y que traicionan también el buen manejo de los recursos que son del pueblo dominicano. Está contenido en la Constitución, pero eso tiene que traducirse, lo que se llama muerte civil en otros países. Está, y bien fuerte, en la Constitución Dominicana de 2010. Entonces vamos a llevarlo a la ley, porque la gente lo primero que tiene que aprender es que si comete un acto de corrupción, que si comete un delito contra la cosa pública, donde primero se va a encontrar con una muralla que no va a poder pasar, es en el partido al que pertenece. Los partidos tienen que entender que si uno de sus militantes se comporta mal, eso afecta al partido, que es el bien común, o debe ser el instrumento para el bien común. Entonces, eso tiene que incorporarse, eso es parte de lo que se va digamos, de lo que se está peleando para que se incorpore y que no se quede afuera de la ley electoral, que haya sanciones, que nadie que esté condenado por un acto de corrupción pueda volver nunca más a ser candidato. Así se termina con la corrupción. Que ningún funcionario que haya cometido actos de corrupción, que haya sustraído los recursos públicos o que haya cometido cualquier otro delito en ese ejercicio, pueda volver a ser nombrado por ningún otro gobierno.
Así es como se acaba con la corrupción. Hay un tema que no quisiera cerrar sin que lo tratáramos, que es la participación de la mujer en los procesos, tanto en los procesos electorales como de la política. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con la participación obligatoria de la mujer, porque siempre digo, señores, hay que vivir la política y ver lo que es un líder. Tú no puedes decirle, fulano, necesitamos números, fulano, un candidato que sea mujer, si tú no tienes de dónde elegir, a veces en algún momento dado. Entonces tienen que ver los recursos, quienes tienen el liderato, pero también quienes participan. Tú coges, por ejemplo, todos los partidos y tú dices, ¿a qué niveles de sus estructuras tú ves participación semanal en esos comités de base? Tú ves muchos más hombres que mujeres en la participación. Si para ser del comité político, que nunca se cambia, pero se necesita ser del comité central, y del comité central se necesita hacer esto. Si tú no ves que van subiendo, entonces nunca llegarán a ser equitativa la distribución. Esa participación, ¿qué le pasa a la mujer dominicana que no se quiere involucrar en las estructuras medias y bajas de la parte política, como hacer el trabajo durante años y en el conocimiento, en volumen, hablo en volumen, y su opinión sobre las cuotas de la mujer en este proceso, sobre todo, que creo que es otro de los aspectos que se están discutiendo en la ley de partidos? Es que quizás el planteamiento está hecho al revés, porque aquí las mujeres son mayoría en los partidos políticos, o son la mitad, son más. La militancia de los partidos políticos aquí son en su mayoría mujeres, en todos los partidos prácticamente, pero no en las bases, entonces no ascienden. Entonces ese argumento expresado así nos llevaría entonces a la conclusión de que no hay que hacer nada porque las mujeres no llegan a los puestos porque no tienen capacidad. No, yo no digo capacidad, yo digo participación. No, tienen participación, participan y son protagonistas. Pero licenciada, usted tiene un partido. Ajá. Cuando usted le digan que tiene que poner una persona en llenar las posiciones según las cuotas, ¿qué usted busca? Quien tenga posibilidades de ganar y tiene que tomar en cuenta la cuota y tomar en cuenta quién tiene los recursos y quién tiene liderazgo. Pero fíjese, es que así es como está pensada toda la política. Eso es válido también para cualquiera, mujeres u hombres. Es decir, el sistema de elección está pensado en cuotas. De acuerdo con la Constitución, el Estado está obligado a garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres. Ahora en la ley de partido, ese no es un tema. Eso es más que cuota. ¿Por qué nadie cuestiona las cuotas que se le dan a las cúpulas de los partidos? Esas no son cuotas. Son cuotas también. Lo que se le entrega a una provincia son cuotas. Nadie las cuestiona. Estos son mecanismos que se han buscado para terminar con formas de discriminación que se han extendido por miles de años y que han llevado a que hoy todavía se esté cuestionando la capacidad de las mujeres para llegar a los puestos de toma de decisión. Entonces, yo creo que aquí estamos en el momento de aplicar la Constitución, y la Constitución es clara: una participación equilibrada de mujeres y hombres. Entonces, y eso va a beneficiar la toma de decisiones. Simple y sencillamente, lo que se está peleando es, y lo que se ha estado luchando en los últimos 200 años, menos de 200 años, es el derecho que tenemos a poder llegar para aportar todo lo que somos capaces de dar. Y esa posibilidad ha estado cerrada por sistemas que lo impiden y que lo sabemos, que vivimos en un mundo en el cual todo lo que las mujeres han hecho siempre es algo que se entiende como inferior, como de segunda categoría, que no tiene valor. Y con eso es que hay que terminar. De modo que en este momento el gran desafío que nosotros tenemos es el mismo desafío que tiene el mundo en general, que es un mundo que está en crisis, nadie se atreve a negarlo, y es la posibilidad de que todas y todos
podamos aportar para hacerlo mejor, para hacer este país mejor, para construir esa democracia que necesitamos en la República Dominicana, que nunca hemos tenido y que llegó la hora de tenerla. Y que como no lo hemos tenido, entonces la gente se confunde y dice que no, que la democracia no funciona. No, aquí no ha habido democracia jamás. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que construir. Lo tenemos que hacer desde los partidos, lo tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad, lo tenemos que hacer desde todos los espacios de participación y lo tenemos que hacer también las mujeres. Claro. Y creo que podemos hacerlo, porque vamos a ver si somos capaces de voltear esa mirada de pesimismo y a construir los optimismos y las esperanzas que necesitamos trabajando cada día por un país que se lo merece. Bien. Licenciada, gracias. Yo creo que no trató todos los temas, ¿verdad? Oh, yo espero que hayan quedado más para poder volver. Bien. Nos vemos pronto. Okay. Muchísimas gracias. Bien. Nos acompañó la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática. Le damos las gracias por estar con nosotros hoy y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.